Si a ti te gusta el futsal, te gusta Futsal TV. Ven a Margarita, ven al Dynasty. La CONA Futsal realizó su reunión anual de comisiones regionales y premió a los mejores de 2016. Vamos a conocer a los galardonados. Campeón con el Caracas Futsal Club y goleador del pasado suramericano de Montevideo en categoría sub-20, se catapultó al guaireño Wilson Pichón Francia al premio de mejor jugador del año. Junio del 2016, Wilson Francia. En nombre de la Federación, te tomo entrega de tu reconocimiento de un presente del aprecio y el afecto que te tenemos todos. Acto de premiación y reconocimiento de la Comisión Nacional de Fútbol Sala. Me acompaña Wilson Pichón Francia, uno de los que ha sido agasajado el día de hoy, jugador del Caracas Futsal Club, regresando a la divisa luego de tu paso por Perú. Y me gustaría, bueno, tomar un poquito tus impresiones acerca de este reconocimiento en un año tan positivo que fue para tu carrera este año 2016, que te ha proyectado a la selección nacional, a tu primera experiencia fuera en el fútbol sala. No, bueno, primero que nada, las gracias por la entrevista. Pienso que he entrenado muy fuerte para lograr este objetivo, pues. Pienso que hoy en día le doy gracias a mis compañeros y a toda esa gente que me apoya, especialmente a los entrenadores que me han dado la oportunidad de formar en el equipo Caracas Futsal y en la selección absoluta como en la sub-20. Pienso que he trabajado mucho, pienso que me merecía este premio y bueno, gracias a todos por el apoyo. En esto del fútbol no hay tiempo para parar, ahora viene lo próximo, es la Liga Superior, regresas al Caracas Futsal Club. Primero me gustaría que me hablaras un poquito de tu experiencia en Perú, fue corta pero muy importante, a un nivel alto. Y luego, bueno, tu expectativa de regresar a un equipo del año pasado con el cual finalizaste campeón. No, bueno, sí, allá en Perú fue una experiencia muy corta, pero muy buena, muy buen trato, pues. Vuelvo a, como quien dice, al equipo donde me mostré. Con mira a un futuro hacia una liga mejor y bueno, agradecerle a la gente del Caracas Futsal por darme la oportunidad de nuevo de formar parte de esa gran familia. Poniendo fin a más de un lustro de naufragios en la orilla, Caracas pudo por fin conquistar la estrella y por eso su gerencia deportiva fue galardonada. Gerencia y Club del 2016. Caracas Futsal Club entrega Rafael Almarza. A la mejor gerencia y club del 2016, Comisión Nacional de Fútbol Sala otorga el presente reconocimiento al Caracas Futsal por su desempeño y logros en la campaña 2016 en beneficio de la modalidad de futsal de la Federación Venezolana de Fútbol. Rafael Almarza, presidente. Carlos Portillo, secretario ejecutivo. Caracas, junio 2017. Aplausos. Enrique, tu sensación al ver reconocido todo ese trabajo y toda también tu inversión personal en convertir al Caracas en campeón luego de tantos años de frustrados intentos y bueno, en tu primera oportunidad lograste quebrar esa barrera. Bueno, para mí fue una experiencia muy bonita, apoyar a estos jóvenes, este gran talento que tenemos ahorita como equipo, acompañado también de una buena gerencia, un buen equipo de trabajo. Logramos obtener esos títulos, no fue fácil, pero bueno, tenemos personas capacitadas, profesionales, y a eso se debe el logro. Todas estas empresas son imposibles si no hay el respaldo de una compañera que te aguante cuando hay que irse de casa porque los temas de gerencia te obligan, lidiar con un equipo profesional deportivo es todo un reto y quisiera tomar esa impresión de tu parte, me imagino, en esta primera oportunidad en la que viviste de cerca este trabajo ahora con el Caracas Futsal Club. Claro, bueno, básicamente es la unión familiar. Y bueno, eso fue lo que también nos dio un poco parte del éxito,
más que el equipo. Y bueno, contamos con un equipo de trabajo que nos apoya bastante. Y bueno, básicamente fue eso, el apoyo familiar. Finalmente, Enrique, ahora bueno, los nuevos retos, me imagino que esto es sencillamente un listón que el Caracas debe ahora mantener, reafirmar y continuar, pues. Correcto, bueno, seguimos trabajando, seguimos formando, ahorita estamos hacia las categorías inferiores, estamos creando el semillero, eso nos complace con todo el gusto, la formación y la captación de esos talentos para que vengan relevando a estos grandes jugadores que son unos buenos atletas y son de la selección de Venezuela. Tecnosports te invita a la primera certificación internacional de instructores de spinning en Nueva Barcelona, en el gimnasio Bodytone, el más completo y moderno de Nueva Barcelona. Es tu oportunidad para obtener el certificado internacional de instructor de spinning que te habilita para dictar las mejores clases de indoor cycle del mundo, en más de 80 países y más de 35.000 centros oficiales. Inscripciones abiertas por la web www.tecnosports.com.be y los teléfonos 0412-241-9276 y 0414-370-7021. Tecnosports. Al regreso, más ganadores de los premios Kona Futsal en Futsal TV.